Legends es el último juego que utiliza el sistema de Evolution, donde lo que tenemos que hacer es fundamentalmente sobrevivir y adaptarnos al medio a través de unos rasgos, que no deja de ser un simbolismo de la evolución de las especies. Comenzamos el setup colocando el tablero de arrecife, el tablero de océano en el centro del área de juego y apilamos también aquí los tableros de especie. Además vamos a colocar la carta de explosión cámbrica con la parte en la que pone variante de arrecife boca abajo y la colocaremos en el primer espacio oceánico. Barajamos las cartas de escenario y colocamos al azar dos en estos huecos del tablero oceánico. Barajamos el mazo de superficie y repartimos 6 cartas a cada jugador. Y dejamos el mazo al lado del arrecife. Barajamos el mazo de abismo y sacamos 2 cartas boca arriba para formar la reserva genética. Colocamos 60 fichas de población en la bolsa de reserva y lo dejamos aparte para la última ronda de juego. Dependiendo del número de los jugadores que haya en la partida, en este caso vamos a hacer el ejemplo para 2, crearemos un suministro de fichas de población. Y como digo, para 2 jugadores serán 100. Dividimos ese montón en 4 montones aproximadamente iguales. No tiene que ser necesariamente exacto. El primer montón lo colocaremos en el arrecife. El segundo en la primera zona oceánica. El tercero en la segunda zona oceánica. Y el último en la última zona que nos queda. Ahora cogeremos la primera carta del mazo y formaremos la pila de descartes, pero antes nos fijaremos en el número que sale aquí abajo, en este caso un 8, y haremos lo siguiente: moveremos 8 piezas del arrecife hacia la tercera zona oceánica, y haremos lo mismo desde la primera zona oceánica también. Moveremos 4 y 4, 8 piezas hacia la tercera zona. Repartiremos a cada jugador una pantallita para esconder los puntos que lleva acumulados a lo largo de la partida, y una vez que decidamos el jugador inicial, tendremos que coger estos marcadores de bonificación de puntos para comienzo de la partida. En este caso, como tenemos 2 jugadores, solamente utilizaremos estos de aquí. Y esto es curioso, porque debe de ser de los poquitos juegos en los que el primer jugador recibe una bonificación positiva mejor que la del segundo. Es decir, el primer jugador va a empezar con 4 puntos, mientras que el segundo va a tener 0, cuando lo normal en los juegos suele ser justo lo contrario. Y con esto terminaríamos el setup. Desde el jugador inicial se van a hacer turnos, y el turno consiste en 4 fases. La primera de las fases es jugar cartas. Por ejemplo, el jugador puede jugar esta carta que vemos aquí. En el caso de que se produzca la explosión cámbrica, jugaríamos o podríamos jugar hasta 2 cartas. Y esto ocurre cuando la primera zona oceánica se vacía de peces. En ese momento se saca la carta que hemos colocado para hacer ver y recordar que ya estamos en plena explosión cámbrica y durará hasta el final de la partida. Cuando jugamos una carta, podemos jugarla para evolucionar o para migrar. Y cuando la usamos para evolucionar, la podemos usar para introducirla como un rasgo en una nueva especie, o jugarla como un rasgo en una especie ya existente. No obstante, antes de esto hay que explicar una cosa. Justo antes de jugar una carta, podemos escoger cualquiera de las cartas de rasgo que tengamos o de abismo y la podemos quitar, podemos descartarnos y olvidarnos de ella, por ejemplo, como en este caso, para hacer hueco para nuevos rasgos, ya que el límite de una especie de cartas siempre va a ser 3. Así que, por ejemplo, yo me podría deshacer de esta carta, que es de superficie, o de esta carta, que es de abismo. La carta de superficie descartada iría a su pila de descartes, mientras que la de abismo desaparece y va fuera de la partida. Y ahora, como digo, podemos utilizar esta carta para introducirla como un rasgo nuevo en la especie que acabamos de ver. Así que añado la carta a su nueva posición y ese rasgo ya funcionaría
y formaría parte de esta especie. La otra opción disponible es la de coger una nueva especie y añadirle la carta jugada como rasgo. Y esto lo podéis hacer a la derecha de las especies que tenéis, a la izquierda de las especies que tenéis, o incluso en mitad de especies. Es decir, lo podéis meter entre especies que ya tenéis colocadas. Si quiero utilizar la carta jugada para hacer una migración, me tengo que fijar en el número de aquí abajo. En este caso es un 9. Me fijo en el 9 y descarto la carta junto con otra de mi mano cualquiera. De esta forma puedo escoger cualquiera de las 4 zonas, tanto arrecife como las 3 del océano, para hacer un movimiento de peces precisamente con ese 9 que acabamos de ver, usando ese 9. Así que, por ejemplo, pues podría coger de aquí 9 pescaditos, no sé los que llevo, pero bueno, imaginad que son 9, y los podría mover, por ejemplo, aquí. Para eso sirve la migración, lógicamente, es un juego temático. Sirve para que peces migren de un sitio a otro. En este caso, han migrado del arrecife hasta la primera zona oceánica. Llegamos a la fase 2. En la fase 2 se produce la alimentación, donde vamos a elegir una especie de las nuestras. Esto que he puesto aquí es una especie de otro jugador, para que lo veáis. Elegimos una de nuestras especies. Recordad que este trocito que tenemos aquí azul es lo que representa una especie, y este que tenemos aquí es otro, así que tendríamos 2 especies en esta partida. En este ejemplo que veis aquí, podemos hacer 2 cosas. Podemos o pastorear o atacar, de tal forma que si elegimos esta especie de aquí, lo que tenemos que saber es que no puede pastorear, porque este icono es precisamente lo que nos dice. Si tenéis una especie donde tenéis este icono, significa que no está permitido pastorear. Si nos vamos a la otra especie, tenemos el icono de no está permitido atacar. Así que esta especie de aquí no puede atacar y esta especie de aquí no puede pastorear. Vamos a ver el ejemplo. Vamos primero con esta de aquí. Si queremos pastorear, sucede lo siguiente. Contamos los iconos que tenemos de color verde, que es este con un 5 y este con un 2, lo sumamos, sería un 7. Y eso es los peces que tenemos que coger del arrecife. Así que nos vamos al arrecife y cogemos esos 7 pescaditos. Y los colocamos en su tablerito. De esa forma ya hemos alimentado a la especie. Con esto terminaríamos, pero vamos a ver el ejemplo de cómo se ataca. Para ello tenemos que tener una especie que pueda atacar, es decir, que tenga valores de estos iconos de color rojo y que no tenga ese icono de ahí que prohíbe atacar. Es decir, vamos a coger y vamos a sumar sus iconos rojos. 2 más 3 serían 5. Ahora lo que hacemos es elegir una especie de otro jugador o incluso una nuestra propia. Esto que os he puesto aquí es la de otro jugador, para que la veáis en pantalla. Pues lo que hacemos es sumar los iconos, un 5, así que vamos a robarle 5 fichas. 1, 2, 3, 4 y 5, y le dejamos al borde de la extinción de su especie. Y estos 5 lo colocaríamos en el tablero. De esta forma nos hemos alimentado, pero de forma más violenta, cazando, no alimentándonos. Fijaros que cuando atacamos a la especie a la que estamos atacando, es posible que tenga rasgos con este icono. Este icono es un icono que representa la defensa de las especies. Por ejemplo, este, que es un productor de tinta, precisamente es más difícil cazarlo. Así que, si la especie a la que hemos atacado hubiera tenido este rasgo, esta carta, en vez de quitarle 5 fichas, solamente le hubiéramos quitado una, ya que se utiliza precisamente para decrementar la cantidad, es decir, 5 menos 4, 1. Luego también tenemos este tipo de cartas que tienen el icono de recolección, que se activan en la fase de alimentación cuando sucede algo. Imaginad que esta carta de simbiótico, este rasgo, lo tenía nuestra especie de la izquierda, que estaba ahí. Pues si leemos el texto, dice que recolectamos 1 después de que la especie situada a la derecha pastoree o ataque. Es decir, cuando esta especie pastoree o ataque, como hemos visto en el ejemplo, si este rasgo lo tenemos aquí, se activa, fijaros en la flecha, se activa precisamente esto que está puesto aquí, esta habilidad de simbiótico. Lo que quiere decir
que vamos a recolectar una ficha de población. Y lo vamos a hacer de la primera zona oceánica. En el caso de que no haya, de la segunda. Y en el caso de que no hayan fichas, de la tercera. Así que cuando coloquéis los rasgos a vuestras especies, tenéis que tener muy en cuenta eso, el elemento puzzle del juego, ya que se activan muchísimas veces dependiendo de dónde esté, a la derecha o a la izquierda. Y también es interesante que no solo acaba en vuestra zona de juego, al igual que los otros juegos de este tipo, de Evolution Climate y todos estos, también tienen en cuenta cómo están situados todos los jugadores alrededor de la mesa. Es decir, si yo esta carta la tengo aquí, esto también se me va a activar en el caso de que la especie de mi jugador vecino pastoree, como dice la carta, o ataque. O sea, que esto no solo se activa con mis especies, sino que también se activa con las especies vecinas de otros jugadores. Otra de las cosas importantes que puede suceder a lo largo de la partida, la fase de alimentación, es la sobrepoblación. Y eso está referido en el juego, se indica con este icono de las espinas. Si yo, por ejemplo, con esta especie me llega el turno y en la fase de alimentación alimento, pastoreo, 5 más 2, 7, pues debería de meterle otras 7 fichas de población. Y no tenemos esa cantidad. Lo que sucedería es lo siguiente: llenaríamos hasta la espina. En ese momento provocamos la sobrepoblación. Y como hemos provocado la sobrepoblación, lo que sucede es que tenemos que eliminar todo el exceso de peces hasta que solo queden 5. Es decir, todos estos peces se van a retirar. Y cuando se retiran y solamente queda la especie con 5 fichas de población, vamos a devolver estos peces donde nosotros queramos, ya sea en arrecife o en lugares, primero, segunda o tercera zona de la zona oceánica. Y no podemos coger y escoger alimentarnos todo lo que queramos. Es decir, si tenemos un 7 para alimentarnos, tenemos que coger 7. No podemos decidir coger, por ejemplo, solo 5 o solo 2. La fase 3 es el envejecimiento, donde vamos a hacer lo siguiente. Todas nuestras especies, esto lo quitamos por aquí, todas nuestras especies van a introducir una de las fichas de población detrás de su pantalla de jugador. Es decir, metemos una y metemos una. Esto al final de la partida se convertirán en puntos de victoria. En el caso de que haya sucedido ya la explosión cámbrica, pasamos de 1 a 2. Es decir, en vez de meter 1, tendremos que meter 2 de cada una de nuestras especies. Tal y como ha acabado esto, no pasaría nada, porque no sucede nada aunque se quede esto sin fichas de población. Pero si se produce el caso en el que llega la fase de envejecimiento, ya ha sido la explosión cámbrica, por ejemplo, y tenemos que meter 2 en vez de 1, pues aquí cogeríamos 1 y 2, pero aquí, como no podemos hacer frente a la que nos solicitan para envejecer, solo tenemos una y necesitamos 2, pues esta especie, metemos esta, va a desaparecer, y desaparecería todo, tanto los rasgos, tendremos que descartarlos, como el tile de que representa a cada una de las especies. Todo esto se perdería, así que hay que tener mucho cuidado con eso. La última fase es la fase de robar cartas. Lo que vamos a hacer en primer lugar es coger cartas de abismo de la siguiente manera. Tenemos dos opciones. La primera sería elegir una de las que están en la reserva genética. Por ejemplo, me podría llevar esta. En el caso de que esto quede vacío, tendría que sacar una carta. Y la segunda opción es la de robar 3 cartas de aquí. De esas 3 me quedo con una y las otras 2 la voy a colocar como nueva reserva genética. Y por último puedo descartarme de mis cartas de superficie, las que quiera. En este caso puedo descartarme de las 3 incluso si quisiera. Por ejemplo, descarto estas 2, las cartas de abismo no puedo descartarlas y rellenaría hasta tener 6 cartas de superficie, que será mi mano para mi siguiente turno. Las cartas de escenario introducen al juego una rejugabilidad bastante alta.
Si las primeras variantes en el juego básico, lo que vamos a hacer es sacar estas dos cartas de escenario, siempre van a ser esas dos. Si queréis que cambie y varíe el juego, la sensación, vamos a sacar cartas aleatoriamente, como podrían ser estas dos de abajo. La diferencia es la siguiente. Tenemos dos tipos de cartas, las azules y las moradas. Las azules se van a activar en el momento que su zona correspondiente esté vacía. Es decir, si la primera zona del océano se queda vacía, esto empieza a funcionar, la fertilidad. Si la segunda se queda vacía, la abundancia también empieza a funcionar. La diferencia es que estas, las moradas, se producen como una especie de evento. Es decir, que en el preciso instante en que, si por ejemplo esto estuviera aquí arriba, en que la segunda zona quedara desierta, se activaría el impacto de asteroides. Y en ese momento, las especies que no tienen ningún rasgo de abismo devolverían 3 fichas de población al arrecife. Esa es la diferencia, porque tened en cuenta que en el juego las zonas pueden empezar a ser pobladas otra vez después de que hayan quedado desiertas a través de la migración. Así que esa es la diferencia. Esto va a ser continuo, las azules, mientras que esto se ejecuta en forma de evento. En el momento que llega la explosión cámbrica, ya vamos a ser capaces de poder jugar las cartas de abismo. Para hacerlo, tenemos que pagar el coste que nos viene aquí abajo indicado. Este coste lo pagaremos con las fichas de puntuación que ya tenemos ganada detrás de nuestra pantalla. Así que, si queremos jugar esta carta, deberemos de pagar 2 pescaditos que devolveremos a cualquiera de las zonas disponibles, arrecife o zonas oceánicas. Y así ya podremos jugar este rasgo sobre una especie que ya tengamos, recordad, 3 cartas máximo. Incluso también podríamos jugar las cartas de abismo para utilizarlas como migración. Es decir, podemos usar esta carta para, en vez de añadirla como rasgo, para mover fichas de población entre arrecife y zonas oceánicas, con la diferencia de que no tenemos que pagar el sobrecoste de descartar una carta de nuestra mano para poder hacerlo. Incluso también, por supuesto, podríamos utilizar la carta de abismo para sacar una especie nueva. Es importante recordar que cuando nos alimentamos cuando hacemos el pastoreo del arrecife. Cuando recolectamos, tenemos que recolectar de la primera zona y, si no hay, lo haríamos de la segunda. Y si tampoco hay en la segunda, recolectaríamos de la tercera. En el momento que la tercera se quede vacía, es cuando sacamos nuestra bolsa de reserva con los 60 pescaditos y los introduciríamos en la tercera zona del océano. Esto es el detonante de final de partida, es decir, cuando hay que meter las fichas en la tercera zona de la reserva. En ese momento todos van a terminar la ronda, es decir, que todos jugarán el mismo número de turnos. Así que cuando el último jugador haga su último turno, terminará la partida. Y al final de la partida sumaremos los puntos que ha obtenido cada jugador para ver quién es el que ha ganado, y esos puntos saldrán, se contabilizarán de las fichas que tengamos detrás de la pantalla, que será un punto por cada una de las fichas, las fichas que tengamos encima de todas nuestras especies, que también se contará un punto por cada una de las fichas, y el bonus inicial que tengamos de la partida. El jugador que tenga más puntos en total será el ganador.